Mente Nueva. Entre los años 1999 y 2002, en Colombia murieron de manera violenta alrededor de 116,000 personas. Se ha establecido, según estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, una tasa de 9 muertes violentas por cada 10,000 habitantes. Estas estadísticas han generado en la opinión pública muchas conjeturas sobre el carácter violento de nuestra población. Algunos piensan que este fenómeno se debe a una predisposición cultural del colombiano hacia la violencia. El historiador y profesor de la Universidad Nacional, Marcos González Pérez, no piensa lo mismo. Él cree que el espíritu de nuestro pueblo es meramente festivo. Todo lo contrario a lo que muchos de sus colegas historiadores y sociólogos piensan. En su caso, las cifras también hablan por sí mismas. Los colombianos realizan cada año unas 3.700 fiestas, de las cuales 140 son clasificadas como carnavales. Si dividimos esta cantidad por el número de días del año, el resultado nos indica que en Colombia se realiza un promedio de 10 fiestas o carnavales al día. Bogotá no se queda atrás en número de fiestas y carnavales. Es una ciudad que reúne cada vez más habitantes que vienen de todo el país, reflejando la gran diversidad cultural del territorio colombiano. En ella se cuentan un total de 269 eventos festivos de todo tipo, que están repartidos en todas sus localidades y se desarrollan en diferentes épocas del año. El profesor González, junto con su equipo de trabajo, se ha ocupado de estudiar los fenómenos festivos en la capital. Con sus estudios sobre las festividades capitalinas, él quiere aportar información que entregue argumentos para demostrar que en Colombia la festividad es una actividad que se opone a la violencia. ¿Y quién nos quita lo bailao? El profesor Marcos González inició sus estudios de fiestas en el año 1980, cuando presentó su tesis de doctorado en Francia, trabajo que estaba orientado hacia el estudio teórico de las fiestas y los carnavales. Su trabajo contrastaba con la tendencia de sus demás colegas, que se concentraban en temas de política y violencia. Algunos historiadores, colegas míos, les parecía que era un trabajo pues que no estaba como muy en concordancia con los fenómenos sociales de nuestro país, de nuestra sociedad. El profesor González inició sus investigaciones sobre las fiestas en Colombia, revisando documentos antiguos en las principales bibliotecas y archivos de Bogotá. Su principal fuente de datos eran los archivos criminales en los que siempre se relacionaban de alguna manera las fiestas. Un dato interesante que nosotros podemos encontrar en esto es el papel revitalizador que pueden tener los fenómenos festivos en un país que está asignado, pues por ahora, por fenómenos de conflicto. Es difícil encontrar, por ejemplo, que una fiesta haya sido suspendida por alguna acción del conflicto que se vive. De tal manera que, culturalmente hablando, como que la población defiende esos derechos fundamentales a poder poner en escena todo lo que signifique la cultura festiva. La obtención de información acerca de las festividades en la ciudad no fue tarea fácil. Como investigadores siempre hemos tenido algunos como contratiempos con los archivos eclesiásticos, sobre todo en Bogotá. Unos porque parece ser que en el año 48, cuando el llamado Bogotazo, pues muchos de esos archivos fueron quemados, sobre todo los de la curia. Y en no todas las iglesias se ha conservado como una memoria histórica de estos fenómenos. En vista de esta dificultad, optó por revisar otro elemento que resultó ser muy útil en el estudio de las fiestas: los calendarios de la época. Uno encuentra que el calendario es un documento esencialísimo para poder entender tanto el número de fiestas como el tipo de fiestas, como el referente que se hacía para la celebración. Marcos González continuó con sus revisiones e hizo un primer descubrimiento que resultó un tanto polémico. Concluyó que el carnaval más antiguo de Colombia no se había iniciado en una de las ciudades cálidas de la costa atlántica. Por el contrario, había nacido en medio del frío del interior, en la ciudad de Bogotá.
Esta afirmación encontró muchos opositores, principalmente entre los defensores de fiestas más tradicionales como el Carnaval de Barranquilla. Recurrimos, por ejemplo, a los procesos criminales que existen en el archivo, a los procesos jurídicos, y nos encontramos con el proceso que se le siguió al cacique de Ubaque, que es una región cercana a Bogotá. Es un documento de 1563, en donde el cacique en su proceso solicita que se le permitan hacer sus fiestas, que serán unas fiestas de tradición indígena, así como a los españoles le permitían realizar las fiestas de carnestolendas. El profesor descubrió que las primeras carnestolendas o carnavales se celebraron en la capital del virreinato muchos años antes del registro de otra festividad en el país. Las carnestolendas que hacían los españoles pues tenían una relación directa con la cultura de ellos. Había diferentes tipos de juegos muy relacionados con la burla, amarrarle, cosas que sonaban a los gatos o a los perros y soltarlos por las calles. Estas carnestolendas tenían una fuerte relación con los oficios religiosos y se prolongaron por muchos años hasta que empezaron a decaer a finales del siglo XVIII por causa de la prohibición que la corona española hizo del uso de las máscaras, un artículo de uso casi obligatorio en los carnavales. La fiesta y la máscara han venido como paralelamente marchando como puesta en escena de lo que significa lo festivo. Sin embargo, la máscara ha servido también para tapar conspiraciones políticas, según dicen algunos, y por eso es el objeto tal vez al lado del baile más prohibido que ha existido. Si hoy se prohíbe en Bogotá por lo menos la pólvora o el consumo de licor, en la época de la colonia y a principios del siglo XIX, el objeto fundamental de prohibiciones tenía que ver con la máscara. Más adelante, en el año 1831, las carnestolendas sufrieron otro duro golpe debido a la decisión del Estado de reducir los días festivos. Se argumentó que ocasionaban grandes pérdidas a la economía nacional, pues eran días en los que no se trabajaba. Algunos de los días festivos eliminados del calendario eran los de las carnestolendas celebradas en Santa Fe. Sin embargo, estas festividades se prolongaron hasta entrado el siglo XX, refugiándose cada vez más en su lugar de origen, la Iglesia de la Peña, sitio donde también encontraron su final. Sobre todo a final del siglo XIX en Bogotá y en Colombia, empiezan a sufrir, digamos, la acción de las autoridades eclesiásticas fundamentalmente para que fueran prohibidas. Entre otras porque hay que recordar que Colombia entra en el proceso de la regeneración. Había el imaginario de la familia, el imaginario de la mujer pura, el imaginario de un hombre piadoso. Por esta época, un cronista de la prensa comentó: Bogotá es una ciudad que ni ríe ni baila. Esencialmente también la fiesta encierra un elemento clave, es que quien busca el control social influye también sobre los fenómenos festivos, no solamente sobre el calendario festivo, sino también sobre el tipo de celebración o actividad que se puede realizar dentro de la fiesta. Los carnavales estuvieron parcialmente detenidos en la ciudad hasta el año 1919, cuando la Federación de Estudiantes Universitarios inició la Fiesta del Estudiante. En 1919 los estudiantes en toda América Latina deciden crear como una red universitaria y los estudiantes deciden que debe haber un día festivo del estudiante que es el 21 de septiembre. Y aquí hay un fenómeno extraordinario porque eso que se inicia en 1919 se repite en 1920 y a partir de 1921 esta fiesta se convierte en un carnaval que se llama el Carnaval de los Estudiantes. Pero es un carnaval que perduró hasta 1934. Como toda fiesta, al final sufre también el rigor de la acción política y los sectores populares estudiantiles que venían también con otro tipo de organización empiezan a mirar el carnaval no como una fiesta popular de participación de todos, sino como una fiesta de los de arriba, llamémoslo así para hablar en términos históricos, y empieza a ser atacado. Lentamente este fenómeno incide en la fiesta estudiantil hasta que finalmente en 1934, por un conflicto entre los obreros y los estudiantes y los dueños de la fábrica de Germania y las mismas autoridades, pues el carnaval es suspendido simplemente por la acción política. Nuevamente, las razones que se argumentaron para suspender estas celebraciones fueron que en estos carnavales se generalizaba el consumo de alcohol y que eran responsables del aumento en los porcentajes de violencia y asesinatos en la ciudad.
A partir de este momento, las administraciones bogotanas asumieron una mirada negativa frente a las fiestas. Esta mirada con los años resultó muy dañina para la comprensión del país y su diversidad cultural. Comparándolo con las fiestas de hoy, también nos encontramos con que hay mucha prohibición, porque es que Bogotá, por ejemplo, en Bogotá pues no se permite el consumo de licor en los lugares públicos, no se permite la pólvora, los horarios nocturnos son restringidos y el problema del espacio público pasa por una serie de permisos que han dificultado también como el libre accionar de los habitantes para poner en escena sus manifestaciones culturales, principalmente en relación con la fiesta. El profesor González decidió hacer algo para ayudar a cambiar la visión de los habitantes de Bogotá con respecto a lo festivo. Para esto, creó una fundación llamada Intercultura y decidió iniciar la clasificación de dichas fiestas en la ciudad. Visitó o envió corresponsales a cada uno de los eventos festivos que logró ubicar en la ciudad. Cristian Mejía Álvarez es uno de los auxiliares que le ayudaron al profesor a realizar la catalogación de las fiestas. La labor que yo desempeñé consistía primero en visitar las 19 localidades de Bogotá y buscar las alcaldías locales y las UPZs, y ellos nos proporcionaron una base de datos de las fiestas locales, de las iglesias, de los eventos culturales que contenían a cada localidad. Luego de eso íbamos a visitar las fiestas locales que habían en ese momento. Mirábamos el aforo que tenía cada fiesta, los eventos culturales que se desarrollaban para ya comenzar a estructurar nuestra propia base de datos. La información recopilada en las localidades les permitió realizar una clasificación estructurada de las festividades en Bogotá. Hemos encontrado que hay fiestas de tradición, fundamentalmente las fiestas de los legados indígenas y las fiestas religiosas. Han aparecido unas fiestas que hemos llamado de modernidad, donde la música es fundamental, por ejemplo lo del Rock al Parque, es una fiesta de jóvenes. Hay fiestas también que tienen que ver con nación y región, que es importante porque las legaciones diplomáticas celebran en Bogotá un día su fiesta, y las fiestas de las localidades, que hay más de 150 fiestas en las localidades. La festividad de la Virgen del Carmen es una de las más importantes de la ciudad. Es una celebración que viene desde la colonia y que tomó gran auge a mediados de los años 40. Se realiza en varias zonas o barrios y es liderada con entusiasmo por el gremio de los transportadores. Históricamente, los gremios desde la época colonial siempre buscaban un patrón. Cuando aparecen los primeros carros en Colombia y sobre todo los gremios de automotores o los gremios de choferes, aparecen las plazas públicas, y en la plaza pública empieza la Virgen del Carmen a ser considerada como el símbolo fundamental de protección para ellos. Son consideradas fiestas de modernidad aquellas que reinventan tradiciones propias o importadas como el Halloween, o celebran causas internacionales como la Marcha Internacional del Orgullo Gay. Hablamos de una fiesta moderna en el sentido de que su objeto fundamental, por un lado, es la protesta, pero por otro lado es la aceptación social de que hay otras formas de comportamiento social o otras formas de comportamiento como seres humanos, y que inician pues como ese proceso y se han metido en una cuestión de modernidad y modernización, por lo menos hablando de estructuras mentales. No hay ninguna tradición como legado en este sentido, y esa es como la gran diferencia, ¿no es cierto?
Las fiestas de nación, por su parte, son todas aquellas en las que se celebran y conmemoran sucesos trascendentales dentro del desarrollo histórico de los países. El objeto que se celebra en las llamadas fiestas de nación, pues es la nación. Es decir, los italianos celebran su Día de Italia, así como los colombianos celebran en el exterior su Día de Colombia, su Día de la Independencia, el 20 de julio. Aquí hay todo ese tipo de manifestación festiva. Los franceses celebran su 14 de julio, los norteamericanos celebran su 4 de julio. En fin, cada uno de estos países pues celebra un objeto que es la nación. ¿Y qué es la nación? Pues inicialmente para nosotros la nación es una comunidad que comparte toda una serie de identidades que tiene que ver con unos símbolos, con una gastronomía, con fenómenos particulares culturales. Otro grupo importante en la clasificación del profesor González son las fiestas que se realizan en las localidades. Estas fiestas tienen un origen diverso y su estructura está supeditada a la cotidianidad de los barrios. Dependiendo del clima, las condiciones económicas y la idiosincrasia dominante en las comunidades, se organizan festividades que son lideradas por pequeños grupos de habitantes. La convocatoria a una fiesta, el elemento fundamental es una reunión de iguales, una construcción de actores que viven la fiesta directamente. En la fiesta, muchas veces el objeto de celebración se pone en escena, convirtiéndose en un actor más, como sucede en el carnaval tradicional. Por lo general, las fiestas se desarrollan en un periodo definido del año. Pero hay un tipo de fenómenos festivos masivos que no necesariamente tienen un periodo definido. A estos se les denominó eventos. El evento tiene otra característica y es que el evento hay un espectador que observa la puesta en escena de producciones artísticas. Un evento, a diferencia de una fiesta, es un acto colectivo pleno de espectadores con una fecha móvil de realización sin repetición necesaria y que no siempre pone en escena el objeto celebrado. Al concluir su clasificación, el profesor González y su equipo identificaron 269 eventos y fiestas en la capital. Posteriormente, con esta información, iniciaron la elaboración de un mapa festivo de Bogotá, donde ubicaron las diferentes festividades. También necesitamos de una persona para que hiciera el diseño gráfico, porque todo el mapa festivo de Bogotá lo publicamos en un mapa, y al mismo tiempo un ingeniero que utilizó un sistema de información geográfica para localizar cada una de las fiestas de Bogotá actualmente. Mi participación tuvo que ver con la ubicación de los datos en espacio geográfico. Digamos que el resultado de mi trabajo fue un mapa preliminar que pasó luego a manos de otras personas que se encargaron de hacer el arte final y que es el que se ve en la publicación. Después de desarrollar la investigación, la Alcaldía Mayor de Bogotá les patrocinó la publicación y distribución del mapa. La investigación no solamente es para que se quede guardada en una gaveta, sino que intentamos hacer una investigación que tuviera, llamámoslo así, como una función pública, que fuera de utilidad para las propias comunidades. Y por fortuna la Secretaría de Gobierno del Distrito y también la Secretaría de Cultura se interesaron por este tipo de resultados. Ellos adquirieron los resultados de la investigación y gracias a la Secretaría de Gobierno pues se publicaron los mapas y los libros que acompañan la explicación de cada fiesta, de tal manera que esperamos que eso le sirva también a la población bogotana para que entienda que hay otro tipo de ciudad que es poco conocida, que es más bien invisible, pero encontrar que en una ciudad con 8 millones de habitantes se encuentran también 269 fiestas no deja de ser impresionante. Además de la distribución de su mapa, el profesor se ha dedicado a promover el estudio de lo festivo a nivel universitario. Este tipo de experiencia investigativa y los tipos de resultados no solo sirven para poder trazar políticas públicas culturales en beneficio de las comunidades, sino que al mismo tiempo hemos observado cómo las tesis que en este momento hemos encontrado en las universidades, no solamente tesis de pregrado, sino ya de doctorado, la enorme publicación de libros y la inmensa cantidad